Buenas tardes, ¿cómo les van? Bueno, vengo a hablar con ustedes, o a contarles, mejor dicho, no hablar con ustedes, a contarles un poquito cómo es la historia de Delviso en Pilar. Delviso en Pilar empezó junto con Pilar. En 1864, cuando se divide, o se logran los límites de Pilar, Delviso estaba incluido en esos límites. Más adelante, algunas tramoyas políticas, como siempre, los políticos haciendo de las suyas, en 1889, en 1889 se divide el partido de General Sarmiento y el partido de Pilar. Eso significa de que a Delviso lo dividen en dos partes. Una parte queda en General Sarmiento y la otra queda en Pilar. Siendo esto de que a Delviso quedó, digamos, dividido, de decirlo de alguna forma, dividido, porque la sociedad de Delviso siempre estuvo unida y siempre trabajó en conjunto, ya sea hasta para lograr ambiciones de sociedad, de hacer clubes, de hacer sociedades de fomento, siempre laburó en conjunto. Nunca Delviso o los vecinos que pertenecían a General Sarmiento o que pertenecían a Pilar tenían una diferencia con respecto a que eran de un partido o eran de otro partido. Jamás, jamás. El delviseño es delviseño. Eso es un sentido de pertenencia que me parece que nadie lo tiene, o mucho, o sí, los tienen toda la gente que quiere el lugar donde vive y que ama el lugar donde vive y que quiere que el lugar donde vive tenga progreso. Bueno, en eso se basó la sociedad de Delviso, en gente laburante, en gente de ganas de hacer. Si quieren les cuento un poquito algo de historia. En 1905 había una familia que tenía muchas tierras en Delviso y pasaba las vías de ferrocarril, pero no había estación. Eso significaba de que había que conseguir tierras. Ferrocarriles habla con la familia empoderada en ese lugar, que era la familia Irigoyen, y deciden, junto con la familia, la señora Laigorri Irigoyen, la viuda de Irigoyen, donar las tierras desde el arroyo Pinazo hasta Tortuguitas, desde el arroyo Pinazo hasta Tortuguitas, porque Tortuguitas tampoco existía. Por 80 metros de ancho donó las tierras para que existiera la estación de Delviso. Eso lo arregló con ferrocarriles en su momento. ¿Quién estaba a nombre de ferrocarriles? O quién estaba, mejor dicho, manejando los ferrocarriles? Los ingleses. Poco confiable, por decirlo de alguna manera. La idea era que la estación se llamaba Irigoyen, en honor a su dueño, al dueño de las tierras, en honor a la viuda lo donó para que existiera el nombre ese. Bueno, siempre metidos los políticos en el medio, la estación de Delviso en principio se llamó Lautaro. Después de un tiempo muy cortito, había un político cordobés que había fallecido, que se llamaba Delviso. Entonces el nombre, o para agasajar a este político, le pusieron a la estación Delviso. Así fue como nació la estación de Delviso. Así fue como nació en 1909, la primera vez que llega el tren a Delviso con pasajeros. Se toma como referencia el aniversario de Delviso. Así más o menos fue como empezó la historia en Delviso. Esto significó progreso. Donde hay ferrocarriles hay progreso. Donde hay una estación de trenes hay progreso. Esta era una estación de trenes donde había muchos tambos, muchas familias, entre ellas los Chobarindegui, los Cruz, para seguir nombrando, los Irigoyen, obviamente. Más adelante, después, bueno, vino el progreso, vinieron muchas familias y hubo muchas familias que progresaron. Pasaron años
y las personas que llegaron a Delviso, obviamente que son personas que querían progresar y veían en Delviso un lugar pujante con ganas de progresar. Muchas de esas familias colaboraron para que Delviso sea muy lindo. Con respecto a lo urbano, Delviso tenía una sola entrada. Era la entrada por la calle Jiménez, que salía a Ruta 8. Era la entrada terrestre que tenía Delviso, Ruta 8 y Jiménez. Ahí estaba la famosa botella de Ginebra Bols, donde todo el mundo, cuando tomaba el colectivo en Capital, le decía hasta la parada la botella, que era en Delviso. En ese momento, esa parte de Delviso pertenecía a General Sarmiento, y la otra parte, que pertenece a Pilar, tenía como entrada por la Jiménez hasta Gonet, atrás de la estación que le decimos nosotros, pasaba por las vías y salía hasta Ruta 9. Delviso llegaba a Ruta 9. Es más, existe aún en la bajada de la Ruta 9, allá a que ahora es Escobar, decía bajada del Viso. Pero bueno, el progreso fue cercenando a Delviso, hacerlo. Después vino Sabio, después vino General Sarmiento, después se dividió General Sarmiento. Se dividió General Sarmiento en tres partes distintas. Una quedó para Malvinas, otra quedó como San Miguel y la otra parte quedó como José de Paz. Volvieron a dividir a Delviso, volvieron a cercenar a Delviso. La parte de Delviso que llegaba hasta Frino, que tenía el Club Argentino de Golf, que tenía también Parque Peró, Ruta 8, era el límite. Así fue como volvieron a cercenar a Delviso, y esa parte que perteneció a José de Paz después de esa división, lo volvió a perder Delviso. Seguimos achicando a Delviso.